Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Y gracias por darme también vos la bienvenida a tu casa. Le damos gracias al Señor, bueno, siempre le damos gracias al Señor por todo lo que nos pone al alcance de nuestra mano para poder hacerlo. Y bueno, y de paso cumplir con el mandato de Dios que nos dice dar gracias a Dios en todo y por todo. Y realmente es una tremenda bendición poder volver a estar contigo en este horario ya habitual, en el cual podemos tener este espacio por la pantalla de Canal 19, como también así en el espacio radial por Radio Luz FM 106.5 y también por las redes sociales. Bueno, lo que hoy está muy allá arriba en el pico, bueno, te podés estar mirándonos o trasladarle a otros que están afuera de la provincia, a otros familiares, bueno, a los que más te agrade que este programa les llegue. Radio Luz La Pampa y LDM TV son dos páginas de Facebook donde te podés estar mirando este programa también, y realmente sería bueno que lo puedas estar mirándolo y escuchándolo, porque realmente hoy vamos a tener, como todos, a mi entender, por supuesto, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir lo mejor. Estaría bueno que podamos tener tu recepción, a ver si es similar al parecer mío. Va a estar bueno el programa. Va a estar bueno porque, bueno, siempre cada invitado son invitados especiales, muy importante en el medio espiritual, donde realmente cumplen funciones muy preponderantes dentro del reino de Dios. Y cada tema tratamos de llevar un tema que realmente sea de edificación y sea de mucha ayuda para tu vida, para el cuerpo de Jesucristo. Y realmente lo que tratamos es que podamos igualarnos en los criterios, y ya que tenemos una sola Biblia, pero a veces diferimos en los criterios, y es donde a veces nos deslizamos un poco. Pero por supuesto, es obvio, he entendido, así nos hizo el Señor. A cada uno nos hizo de una manera diferente. Mirá, si todos pensáramos igual, todos haríamos la misma cosa. Y por esa manera Dios nos hizo todo distinto. Y de esa misma manera Dios le dio una gracia especial a cada uno, a vos en especial, y como tanto a mí y como tanto a nuestro invitado de hoy, y así sucesivamente a todos los siervos de Dios le dio una tarea primordial para que el reino de Dios se siga extendiendo. Por supuesto que cada uno la debemos de estar cumpliendo al pie de la letra para poder decir, bueno, estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. ¿Para qué? Para que realmente cuando cumplamos nosotros cada uno el rol que nos corresponde y realmente estamos con un mismo sentir y un mismo parecer, como nos dice el Señor que debemos estar, el reino de Dios vaya circulando de tal manera que las tinieblas se van disipando pero enormemente, y podemos ver a través de ello la gloria de Dios. Y para que eso suceda, tenemos que realmente ser de ese mismo sentir y parecer, no solamente de pensamientos, sino de hechos. Porque a veces, no sé, yo lo digo por lo que me pasa a mí, somos muy frecuentes de decir algo y después resulta que hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo con una naturaleza. Pero en lo posible estamos rindiéndonos constantemente a los pies de Jesús, dejamos al Espíritu Santo que obra en nosotros para podernos canalizar. Y vos sabés que es una cosa que debemos hacerlo todos. No hay excepción de ninguna, porque para Dios somos todos hijos suyos, con una función diferente cada uno, por supuesto. Lindo que vos puedas cumplir tu función. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar muchísimo al reino de Dios, para que no esté estancado. Vos sabés que en este tiempo en el cual estamos en cuarentena, donde Dios nos ha permitido algo, pero fabuloso, algo extraordinario que nos está permitiendo a los hijos de Dios para que trabajemos en su reino y lo podamos ir extendiendo día tras día y estando en un mismo sentido, un mismo parecer, porque realmente lo vamos a hacer a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque al no poder tener el recurso de ir a los templos, nos estamos focalizando un poquito más. Por supuesto que cada congregación tiene sus planes de trabajo, sus formas de seguir adelante esta cuarentena,
pero lo importante es que nos vamos enfocando cada vez más en los principios que Dios dejó establecido en su palabra y dejó grabado en nuestros corazones. Sabemos que hay algo que realmente nos supera muchísimo y que a veces no nos damos cuenta en el trajín del tiempo, y que realmente eso es un inconveniente a veces, sin darnos cuenta que estamos teniendo algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque realmente todo, ¿quién no sabe? Yo, por la palabra de Dios, dice que yo soy salvo por gracia, pero eso no me permite ser gracioso. Es que yo tengo salvación por la gracia de Jesucristo, obtengo mi salvación. Pero debo de ir cumpliendo roles y cumpliendo cosas como Él dejó establecido, porque también dijo el Señor, me amas, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Quiere decir que hay conceptos que hay que tener guardados para poderse activar sobre eso, porque en la medida de la activación de la palabra de Dios en nosotros podemos vivir ampliamente dentro de esa gracia por la cual fuimos salvos, y no caer en estructuras o caer en mandatos o caer en actitudes que escapan quizás a nuestro razonamiento en el momento, porque forma parte de nuestro ser, pero hay cosas que son importantes. Es la palabra de Dios en nosotros. Y eso es un tema muy importante, que a veces vivimos una vida entendiéndola que vivimos por gracia, pero resulta que nos deslizamos sin darnos cuenta sobre cosas que no tienen nada que ver con la gracia, y como dije recién, nos pasamos de graciosos. En el día de hoy tenemos una grata visita, es un privilegio para el programa en el cual desarrollamos en este día, que no es ni nada menos que el apóstol Carlos Díaz, de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, donde estaremos charlando en este día sobre este tema, y también con una palabra contundente que nos va a estar dando el apóstol. Bienvenido, apóstol, ¿cómo le va? Apóstol Hugo, qué placer estar juntos, una bendición, qué lindo estar. Bendiciones para toda la audiencia, bueno, y también para la radio FM Luz, y bueno, para el canal 19, así que una bendición grande, un privilegio, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, nada de qué, estamos al servicio. Y realmente es un gozo para mí poder estar contando con los ministros que Dios dejó y trajo a nuestra ciudad, para que el reino de Dios se vaya extendiendo y cada uno vayamos cumpliendo una tarea, porque yo me imagino a veces, ¿qué hubiera hecho uno solo en toda una ciudad tan grande? No hubiera podido. ¿No es cierto? O ¿qué haría un arquitecto si no tuviera el resto de los oficios para hacer un edificio? No lo podría hacer. Pero nuestro arquitecto es mucho más sabio y puso a muchos oficiales y muchos suboficiales y muchos ayudantes para que hicieran la tarea. Totalmente, apóstol. Es así. Yo creo que el tema del clásico dicho del llanero solitario y de los que no va, porque Dios dejó diversidad de dones, capacidades, herramientas y funciones dentro del cuerpo, para que nos vayamos edificando y edificando la iglesia del Señor Jesús. Así que en nuestro oficio podemos aportar un granito de arena para el reino. Exactamente. Y de esa manera, qué curioso que realmente dentro de los oficios que Él dejó establecidos, de las tareas que tenemos que hacer cada uno, los que estamos para perfeccionar al santo y los que están para hacer la tarea del ministerio, no a todos le dio exactamente la misma tarea, porque aquí un caso muy puntual, aquellos que tienen el don de servicio, no todos barren y todos planchan. Así, el don de servicio es tan grande, tan numeroso, tantas actividades que pueden desarrollar dentro de una sociedad sirviéndole a Dios, que realmente es sorprendente que a veces nos retenemos y nos reprimimos a hacer una o dos tareas que son para el templo. Y vos sabés que, y a veces yo me pienso, ¿cómo? ¿Y las demás tareas cuándo las vamos a desarrollar en la sociedad? Para hacer luz.
Claro, Cuanto más, totalmente. por ejemplo, en el caso de nosotros dos, un apóstol no tiene la misma función que el otro apóstol. Un evangelista no tiene si bien todos tenemos una tarea consignada, pero no Ujú. el desarrollo. Totalmente, claro, y es necesario, porque muchas veces el que no entiende, por ahí critica o lo ve mal o no lo entiende, que el apostolado, que el profeta, pero los ministerios están establecidos, los oficios ministeriales están establecidos por el Señor, esto no fue ocurrencia del apóstol Hugo González, ni del apóstol Carlos Díaz, ni del profeta fulano, esto es una ocurrencia de Dios porque él sabía que era necesario para edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los santos, incluso para la venida. ¿Por qué? Porque de pronto hoy la iglesia se encuentra con muchos problemas y muchas cuestiones que tenemos que ir trabajando, arreglando y viendo, porque la venida del Señor está cerca. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar fuertísimo como ministerio. Exactamente. Y bueno, una de las cosas que siempre cuento y siempre comento que realmente una de nuestras tareas de los apóstoles precisamente es determinar, de encauzar lo que ya estaba determinado por Dios, en el cual se está desbordando. Por ejemplo, el tema de hoy es gracia o liberalidad, que a veces no nos Ujú, damos cuenta, pero ¿cuántas veces, como dije al principio, nos pasamos de gracioso? ¿Por qué? Porque ujú, creemos que estamos haciendo bien porque lo estamos haciendo en la iglesia, como se dice, no en el templo. Y resulta ujú. que son normas que hemos autodesarrollado creyendo que estaba bien y resulta que no son alineadas a la palabra. Entonces, ¿estoy viviendo por gracia o estoy viviendo por normas? Entonces, las Claro. normas a mí me permiten tener una cierta libertad. No sé si usted se acuerda cuando arrancó la democracia, allá los primeros años, los 10 Sí, primeros años que decía, estamos en democracia, pero esto no es una democracia, esto es un libertinaje. Unos decían de una forma, claro, otros decían de otra. sí. Y realmente nos confundimos porque realmente aprovechamos el nombre de democracia y porque estamos en democracia nos permite tirar manteca al techo o romper todo o porque estamos en libertad. Y muchas veces porque Claro. vivimos bajo la gracia porque fuimos salvos, ya nos da la atribución de hacer tales cosas. Ujú. ¿Qué le Sí, parece? sí. No, y el tema es, apóstol, que hablando de la diversidad de ministerios y justamente el tema de la importancia de ejercer el rango ministerial sin tener que chapear, como quien dice el criollo, ¿no? Solamente hacerlo con temor, con santidad. Tenemos un claro ejemplo en el libro de los Hechos, cuando Felipe, cuando los discípulos fueron esparcidos y Felipe va a Samaria, ¿no? Y predica en Samaria y había milagros, había prodigios, sanidades, y todo el mundo se convertía a Cristo y era glorioso, ¿no es cierto? Porque donde los paralíticos se levantaban, donde la gente venía a los pies de Jesucristo, donde hasta el más popular de todo se había convertido supuestamente a Cristo, ¿qué más podía precisar un hombre o un ministerio así? ¿No es cierto? Prácticamente estaba todo hecho y estaba todo dicho, listo, ya no precisamos más, no necesito de nadie, no necesito que me aconsejen, no necesito que me visiten, no porque las obras ya son testigos fieles y reales de lo que Dios está conmigo. Pero sin embargo dice la Biblia que cuando vinieron los apóstoles, ¿no es cierto? Ahí cambió la cosa, ¿no es cierto? Y todos conocemos la historia de Simón el Mago y el Claro, entredicho que tuvo ahí con Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta que la obra de Felipe era maravillosa, pero estaba incompleta. claro. Entonces, hablando de libertad o del el tema de lo que es la gracia, la libertad, la liberalidad, ¿no es cierto? O gracia versus liberalidad, la gracia es hermosa porque la gracia es el favor de Dios no merecido.
Entonces yo no puedo, con el favor de Dios no merecido, que eso que es gracia, que no me costó nada, despinfarrarla, malgastarla, mal usarla, deshonrarla. Necesitamos parámetros, necesitamos corrección, necesitamos que nos enseñen, nos instruyan, nos empoderen. Y como se trata de ministerio, ni siquiera se trata quién hace más milagro o quién sabe hablar mejor o quién sabe más de la Biblia. Se trata de unciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Felipe le podría haber dicho a Pedro, pero ¿qué me vas a decir a mí si se levantaron en esta ciudad 40 paralíticos, se resucitaron tantos muertos, la gente viene? Pero le faltaba la autoridad apostólica que vino a traer Pedro para que verdaderamente Samaria sea asentado sobre base firme. Y cuando viene el Espíritu Santo por medio de la imposición de la mano de los apóstoles, ahí donde el mago queda medio sorprendido, ¿no es cierto? Porque dice, ¿cómo? Esto yo no lo había visto nunca. Bueno, ¿te das Claro, cuenta? Que siempre en el otro ministerio o en la otra parte del otro oficio está el complemento de lo que a mí me falta, ¿no es cierto? claro. Por ejemplo, nosotros tenemos carpa, vivimos en la calle y vos, apóstol, nos conocés bien, que nuestra pasión es el evangelismo, pero nosotros recién ahora tenemos una radio, tuvimos una radio hace mucho tiempo y nos habían robado los equipos y qué sé yo, como no conseguíamos más frecuencia, no tuvimos más radio. Hace un par de años pudimos volver a comprar una radio y qué sé yo, todo. Pero sin embargo, en el oficio del apóstol Hugo González, siempre estuvieron los medios. Cuando no era el auto que andaba en la calle, la televisión, en la radio. Entonces yo decía, bueno, somos fuertes o necesarios, complementales, uno en un trabajo, otro en otro, y no dejamos de ser siervos de Dios, ministros del Señor, que nos vamos empoderando y ayudando, porque yo no te voy a enseñar absolutamente nada que tenga que ver con los medios, ¿no es cierto? Porque creo que ese es tu fuerte. Si digamos, decimos apóstol Hugo González, y él son los medios, ¿no es cierto? La radio, la televisión, el parlante en la calle, la, ¿te das cuenta? Entonces, pero si quisiera alguien saber un poquitito de alguna campaña, y bueno, preguntame a mí, yo más o menos la manejo un poquito, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema donde uno por ahí tiene que tener esa línea. Me gusta la consigna de hoy, ¿no? Es Porque es la gracia actuando en cada uno de nosotros. claro, y es bueno que realmente, claro, eh, por ahí alguno de la audiencia, bueno, que lleva muchos años va a decir, bueno, pero ellos, ¿por qué? No, no, no. Lo que hay cosas que a veces debemos entenderla, algunos antes y otros después, que realmente cuando las cosas no las hago yo, sino es el que está en mí. Yo no necesito andar sacándome fotos, ¿por qué? Porque los hechos dicen, y a los que creen les seguirán estas señales. No dicen, los que creen harán estas cosas, les seguirán estas señales. Entonces, cuando nosotros entendemos que realmente a todos, desde el momento que nosotros reconocemos a Jesucristo como el Salvador, y un texto que vengo diciendo constantemente en los programas que cuesta llegar a entender, que es que podamos entender que realmente ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Él tiene una diversidad de tareas para hacer, y Él le ha capacitado a cada uno para hacer una tarea. Si no, no existirían los estudios de arquitectura para hacer un edificio. Se juntan 5, 6, 7 arquitectos para hacer 12 pisos, o 15, o 120 pisos, según la obra que... ¿Cómo no va a haber más arquitectos o más diseñadores de la obra de Dios que el Espíritu Santo quiere usar para hacer la obra de la magnitud que Dios quiere hacer? Tiene que haberlo. Y cada uno va a tener una tendencia diferente porque hay una especialidad en cada uno. Eso no quiere decir que no van a ser apóstoles. No, van a ser apóstoles, van a ser profetas, van a ser evangelistas, van a ser maestros, van a hacer todas las tareas. Pero, y ahí... a veces cuando nosotros no logramos, por lo menos lo alcanzo a visualizar,
que realmente no soy yo el que hace la obra, sino es el Espíritu Santo, y ya me pongo en lo que usted decía, hice esto, hice el otro. No, es la acción del Espíritu que la hace. Ese corito, ¿se acuerda? Ese corito que yo me acuerdo cuando recién arrancamos, ni es la sombra de Pedro, ni es Pedro, sino es el Claro, Espíritu que está no en era Pedro. la sombra, ni tampoco Pedro, claro, claro. Viste, a veces Sí, creemos que sí. somos nosotros, no, ni soy yo ni es mi sombra, es el Espíritu que está en nosotros el que hace la obra. Y es el que nos capacita y es el que tiene la multiforme. Por eso que es un tema muy importante, porque realmente tenemos que, en este tiempo de cuarentena, tenemos que realmente meditar en estas cosas que se nos ha escapado un poquito. A mí se me escapó muchísimas liebres y trato día tras día de ir juntándolas para que no hagan lío en el sembrado. Y realmente son estas cosas que nos salimos de la gracia por la cual fuimos salvos y ya le estamos metiendo un saco a las personas para que hagan. No, son almas del Señor, son ovejas, a pesar de que pueden ser pastores, pueden ser que estén bajo, bueno, de nuestra responsabilidad, cualquier don, pero somos todos hijos de Dios y que realmente debemos de cuidarnos como tal entre unos y los otros. Y qué lindo que podemos dentro de esta diversidad, ¿no? Si tenemos bien en claro lo que es la gracia, vamos a ser personas totalmente agradecidas con el favor de Dios, ¿no es cierto? Y no lo vamos a hacer pensando que Dios nos está debiendo algo, como que Dios es deudor nuestro y que Él nos tiene que dar cuenta a nosotros de lo que somos, nos tiene que andar pidiendo permiso. Cuando nos olvidamos de la gracia, es muy fácil caer en ese estado de que el grande soy yo, el poderoso soy yo, los milagros lo hago yo, el importante soy yo, y nos olvidamos que verdaderamente si somos algo es por pura gracia, ¿no es cierto? Es por pura gracia, no hay más que la gracia de Cristo sobre nuestra vida, que nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Y si nos olvidamos de la gracia, es muy fácil entrar dentro de la liberalidad, ¿no es cierto? Decir, como yo soy libre, me mando solo, hago lo que quiero y no necesito de nadie, entonces ahí echamos a perder la gracia que Dios depositó en cada uno de nosotros. Y precisamente ahí es donde realmente se produce que realmente ya cuando todos en el conjunto, sin excepción de ninguno, por más que diga, bueno, sí, bueno, pero el siervo fulano, no, Dios se manifiesta más porque es más dócil, porque tiene otras cosas que tiene que hacer, lo va a hacer en otra magnitud, ¿no es cierto? ¿Es mucho más grande o más respetable o no? Somos todos exactamente usados por el Señor de la misma manera. Y realmente cuando esto acontezca, es un texto bíblico que tanto usamos en algunos eslogan muchas veces, que seamos uno como es el Señor con el Padre. Fue un mandato que le dejó a Exactamente. los discípulos para que no se separen y hagan el trabajo juntos, no mirándose la capacidad de cada uno de ellos, porque todos nos necesitamos, porque todos tenemos una capacidad diferente. Por eso que nos escogió y nos puso a cargo de funciones específicas y puntuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realmente llegamos a ese punto, que realmente ahí va el cuerpo a decir, ¡ah! Como le decían en el tiempo de Claro, Jesús, allá van los nazarenos. No tenemos que andar diciendo, soy cristiano, mirá, aquel cristiano, ¿viste? Ya no nos autodenominamos, sino nos van a denominar porque realmente nos ven que somos como Cristo. Y eso es cuando funcionamos en la gracia, bajo la guía del Espíritu Santo,
desarrollando. Yo me veo en lo espiritual en este tiempo, cuando no se podía al templo, que los discípulos de cada uno que tenemos andan, se encuentran, se enteran de que alguien está enfermo, oran por ellos y son sanos, le dan una palabra de sabiduría, le dan una palabra de ciencia, hacen un milagro, interpretan una lengua, y no lo hacen dentro del templo, sino lo hacen realmente para que realmente se vea de que somos hijos de Dios y que la Claro, sí, sí, manifestación de los hijos de Dios se está poniendo en marcha. totalmente. Y me gusta tanto el tema este de la gracia, ¿no? Porque, como vos decías, apóstol, el tema de que no importa cuán grande o importante o de renombre puede ser el tal o cual ministerio o ministro o pastor, ¿no? A mí en estos últimos años, ¿no? En estos últimos 10, 15 años, Dios por su gracia, hablando de la gracia y misericordia, me ha permitido recorrer muchos lugares y me llama la atención por eso que desprenderse de la gracia y entrar en una liberalidad que no nos sirve para nada, es tan peligroso, es tan asesino, es tan cruel, ¿no? A mí, por ejemplo, me han invitado hombres de Dios que han recorrido el mundo, llenado estadios, famosísimos, ¿no? En milagros, en llenura del Espíritu Santo, en convocar gente. Y me han invitado a sus iglesias, a sus templos o a sus cruzadas de última. Y yo he orado por liberación. Y cuando se han manifestado las personas, ellos se han, bajo esa gracia divina que ellos tienen en su corazón y también su humildad, ¿no? ¡Wow! Esto no sucede en nuestras cruzadas o en nuestra evento. Pero invitan a un pampeano, un campesino, ¿no es cierto?, un ciruja, y resulta que los endemoniados se liberan, y no porque yo sea alguien, sino porque es lo que Dios puso en mi vida y es lo que cargo. Pero ahí está la gracia de Dios, ¿no es cierto? De Exacto. que no importa que el otro llenó estadio, pero fui yo y se manifestaron los espíritus, fueron libres. Y alguien puede decir, pero ¿por qué con él no? Bueno, pero ¿y por qué conmigo no se llenan tantos estadios? ¿No es cierto? Entonces, ahí está el tema donde nos necesitamos y ahí funciona la gracia de Dios, ¿no es cierto? De decir, yo necesito del apóstol Hugo, el apóstol Hugo necesitará de mí, yo necesitaré del otro, el otro, pero ahí se va manifestando la gracia de nuestro Señor Jesucristo justamente en cada uno de nosotros, de sus hijos y de sus siervos. Por eso que hay una responsabilidad tan grande nuestra como apóstoles, como pastores, como maestros de nuestra grey, inculcar todo el tiempo a nuestro rebaño que el siervo de la otra iglesia, el siervo del otro lado, también es tan necesario como nosotros, porque es puesto como un miembro en el cuerpo natural, ese hombre es puesto en el cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Ese ministerio es puesto en el cuerpo espiritual. Pero bueno, es un largo camino y es un arduo trabajo que tenemos por delante como ministros del Señor. Exactamente. Y es una batalla que tenemos permanente contra el ser natural, que no termina de morir nunca hasta cuando el Señor nos lleve a su presencia, que vamos a tener que estar luchando con nuestro ser natural, que realmente a veces naturalizamos las cosas y nos intelectualizamos en vez de espiritualizarnos más. Entonces eso nos lleva a que realmente se cumpla lo que el Señor dice, la mucha letra mata al espíritu, y ahí es cuando nosotros nos transformamos en que la gracia pasa a liberarnos y implantarles en nuestras enseñanzas, en nuestras acciones, no para con nosotros mismos, sino para el prójimo, donde le establecemos ciertos parámetros para que cumplan funciones determinadas. Pero resulta que es la gracia del Señor en el hermano que va a actuar, no mis conductas, en las cuales y a veces vemos con frecuencia, lo más común que a veces muchos hablan, y lo habrá escuchado 1000 veces que lo habrán dicho, en mi iglesia o en la iglesia no hay amor, ¿no es cierto? No tienen amor, dice. No, o yo no tengo amor.
O sea, me estoy olvidando Me que fui. la gracia del Señor es el amor que vino a mí y me dio vida juntamente con Él. Ujú. Me sacó de la Sí, muerte sí, sí. del delito de pecado. ¿Y cómo yo puedo juzgar tan abusivamente al otro hermano o al que sea por de tal o cual cosa? Nos caímos de la gracia. Nos estamos olvidando que la gracia fue salvo el otro también. Y eso es una cosa que tenemos que estar combatiendo porque está dentro de esta carnecita, viste, linda, el cuerpito lindo que nos dio el Señor, que nos está empujando a veces. Y tenemos que batallar la buena batalla de la fe en todas esas áreas. Como le dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 5, porque habéis muerto a vuestra vida que está escondida en Cristo, ¿viste? Y para que no cometamos todo un montón de herejía, sino que realmente hemos muerto al pecado, pero tenemos que saber que hemos muerto al pecado y tomado una vida que es en Cristo Jesús, más las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces eso Ujú. ahí nos hace funcionar en la gracia. Y realmente la gracia es temerosa, la gracia es respetuosa, la gracia es sencilla, la gracia es simple, la gracia es humilde, la gracia es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Total- Totalmente, es así, apóstol, es así. Es Bueno, tan lindo poder dar esa gracia a Dios. la gracia de Dios que puso en su vida va a dar una palabra que seguramente el Espíritu Santo le ha puesto para darle a la audiencia, así que Ujú. Bueno, sí, tome claro. un tiempo ahí, que estamos dentro del tiempo para Estamos empezar y bien. después, Bueno, apóstol, yo creo que tenemos un mandato de parte de Dios y yo lo quiero leer justamente el mandato. Yo le quiero compartir a esta hermosa audiencia, Canal 19, y también a Radio Luz. Quiero compartirles una palabra que el Señor Jesús le deja a los discípulos y está en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y cuando hablamos este mandato divino del Señor Jesús a la iglesia, a los apóstoles, a los discípulos, a los hombres que le habían seguido, pero también por medio de ello a cada uno de nosotros. De decir, bueno, tenemos un mandato de ir y predicar. Alguien puede decir, bueno, pero estamos en cuarentena. Bueno, esta cuarentena no va a durar toda la vida. Esta cuarentena va a tener un tiempo, el tiempo que Dios diga, vamos a estar en cuarentena, pero la iglesia finalmente va a salir de esta cuarentena y vamos a volver a hacer una vida, si se puede llamar normal, como la veníamos haciendo incluso antes de la cuarentena. Ahora, el tema es que esta cuarentena nos tuvo que haber hecho reflexionar en algún área de nuestra vida. No podemos salir de esta cuarentena de la misma manera que entramos. Esta cuarentena nos tuvo que haber enseñado algo. Esta cuarentena nos tuvo que haber despertado a algo. Y cuando yo miro esta palabra, me di cuenta que una de las gracias que el Señor nos dio, es justamente la predicación. Y la predicación del Evangelio no tiene que ver con una plataforma, una carpa, no tiene que ver con un micrófono. La predicación del Evangelio tiene que ver con testificar de Cristo, hacer discípulo a las naciones, hacer discípulo a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere
será condenado. Esta palabra condenado es seria. Y la iglesia no puede desperdiciar esta gracia por la cual el Señor nos salvó. Por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor. Entonces, y esta gracia por la cual nos salvó, pero no podemos quedarnos y decir, bueno, total, Dios ya me salvó a mí y sálvese quien pueda. Cada cual haga lo que quiera. No, no, no. El tema es ir. El mandato de Jesús es que vayamos. El mandato de Jesús es que prediquemos, es que tratemos de terminar nuestro mensaje con que las personas se bauticen en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como bautizamos, pero que pasen de muerte a vida, que tengan un encuentro con el Señor Jesús. Ahora, dentro de esta liberalidad que muchas veces como pueblo, como iglesia de Jesús hemos vivido en estos últimos años, no le predicamos a nadie, no nos acercamos a nadie, no liberamos a nadie, no ponemos las manos sobre los enfermos, sobre ningún enfermo. Entonces, es como que el enemigo en alguna manera nos apartó de esa gracia divina de salvación, por la cual dice el apóstol Pablo, y por gracia soy salvo, por medio de aquel que los amó. Entonces, el tema es que volvamos después de esta cuarentena a decir, Señor, yo quiero cumplir con el mandamiento. Y aún en medio de esta cuarentena, aún en medio de donde estamos a través de nuestras redes sociales. Apóstol Hugo, por ahí uno le mira las redes sociales a ciertos hermanos dentro de la congregación, de nuestras congregaciones, y no tienen una sola cosa de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero mi red social es personal. Entonces llevamos una vida paralela al llamado y al propósito. Ahora, el punto es que tenemos un llamado, tenemos un diseño. Por gracia ya fuimos salvos. Ya Dios nos salvó, nos predestinó para salvación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa gracia? ¿La vamos a echar a perder? ¿La vamos a malgastar? ¿La vamos a esconder? Jesús dijo que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino que la pone a lo alto en la casa. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si hemos alcanzado la gracia de Dios, no nos podemos esconder. Yo llamo a la iglesia de Jesucristo, no importa en qué templo te hayas congregado, te congregue, no importa qué nombre sea el nombre de tu ministerio, llamo a la iglesia de Jesús a que prediquemos el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el tiempo de predicar. Hoy en tiempo de cuarentena tomemos el Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, todas las redes que están a nuestra disposición, por YouTube, por lo que sea, por televisión, radio, como hacen los apóstoles González. Pero el tema, prediquemos el Evangelio de Jesús. Tomemos la radio, la televisión, prediquemos el Evangelio de Jesús. Y cuando pase esta cuarentena, vamos a salir a las calles, vamos a proclamar la salvación de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de los que nos rodean. Entonces, cuando yo miro esta palabra y veo que en el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el trabajo no puede quedar incompleto. Yo a lo largo de estos años de predicar el Evangelio he ganado miles de personas. Y no todas esas miles yo las bauticé. Tal vez las bautizó otro pastor, otro apóstol, otro ministerio, no sé. Pero si se bautizó van a ser salvas. Y gloria a Dios por eso. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, por supuesto, si no cree no se va a bautizar. Mas el que no creyere será condenado. Y eso es serio. Eso es serio para el pueblo de Dios, eso es serio para nosotros, eso es serio para los que cargamos una gracia. Cada uno de nosotros que fue salvo, no fue salvo por obra, no fue salvo porque somos lindos, ni porque somos feos, ni porque somos ricos, ni pobres. Somos salvos por gracia. Nadie, por mucho que se afane, dijo el Señor, podrá añadir un codo a su estatura. Entonces, todo lo que tenemos y todo lo que somos, es por pura gracia de Dios, no es por otra cosa, es por la gracia de Dios.
Entonces tomemos de esa gracia de Dios, esa misma gracia que se manifestó en nosotros, que nos perdonó a nosotros, esa misma gracia, prediquémosla a los demás. A veces hemos entrado en una liberalidad religiosa, una liberalidad evangélica, una liberalidad de fe. Y esa liberalidad nos ha hecho pensar que la salvación sí, a mí sí, pero para el otro no. Y lamentablemente aún hemos entrado en una liberalidad de cuestionar y de juzgar y de criticar a los demás. Si así como yo fui perdonado por gracia, y así como yo fui salvo por gracia, y así como yo fui lavado con la sangre de Cristo por gracia, y Dios me lavó, me limpió, me justificó, me perdonó todos los pecados, ¿por qué yo hoy no puedo creer que Dios lo va a hacer con los demás? Así como hoy yo soy un ministro del Evangelio, ¿por qué no voy a creer que Dios lo va a hacer con los demás? Entonces el tiempo de decir, vamos a predicar el Evangelio. Es cierto, como hablábamos al principio, que los dones y los ministerios son puestos por Dios para edificar y perfeccionar a los santos, a la iglesia del Señor Jesús. Pero vamos a predicar el Evangelio. Lo vamos a hacer con orden, lo vamos a hacer con amor, con temor, con reverencia, con santidad. Lo vamos a hacer con gracia divina. Pero vamos a predicar el Evangelio y vamos a hacer que esas personas que le creyeron a Jesús se bauticen. Y tal vez yo gané algunas personas que decían, bueno, las preparó el apóstol Hugo González, las bautizó, no importa, pero lo importante es que esa persona creyó y se bautizó. Y si esa persona creyó y se bautizó, entonces mi predicación fue un éxito. ¿Por qué? Porque ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el problema está que el que no creyere será condenado. Y dice el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. No dice a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los evangelistas, dice a los que creen. Y hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que le ha creído a Dios. Y no importa de la denominación, de la iglesia o del cartel, la fe trasciende a todo cartel, a toda denominación. Entonces, y dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Y a veces nosotros lo vemos como ya que pasó de moda, que ya no se echa más fuera demonios. Hoy hay que echar más demonios que nunca. ¿Por qué? Porque hoy el diablo está engendrando y inyectando y metiendo demonios por todas partes. A los niños desde 1 o 2 años, ya a través de los dibujitos animados, a través del internet, a través de las publicidades, a través de las películas, a través de las telenovelas, de la serie, está metiendo demonio, porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces él está tratando de destruir todo el sistema mundial, está preparado para destruir a la raza humana, para destruir a nuestros niños, destruir a nuestras familias, destruir a nuestros jóvenes, destruir a los matrimonios, destruir incluso, dice la Biblia, si le fuere posible, a los escogidos del Señor. Tremendo. Entonces, es ahí donde más que nunca tenemos que echar fuera demonios. Y de pronto nosotros decimos, no, pero yo no tengo ese don, yo no tengo ese llamado, yo no tengo... Está bien, como decíamos al principio, pero por lo menos lo vamos a intentar. Tenemos autoridad de parte de Dios, que es por la gracia de Dios. Y si creo, tengo el poder y la habilitación de Dios para echar fuera un demonio. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hoy hablar en lenguas del Espíritu ofende a los demás. Hemos caído tan bajo, hemos caído dentro de esta liberalidad que hemos entrado como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Hemos confundido las lenguas del Espíritu con religiosidad.
Y hemos dicho, no, yo no soy religioso como algunos que se la pasan hablando en lengua, yo no soy religioso como aquellos que... No, eso no es religión, eso es las lenguas del Espíritu, eso es el bautismo del Espíritu Santo, esa es la palabra del Señor que se está cumpliendo en la iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Y ojalá, dijo el apóstol Pablo, hablar en lengua. Y ojalá todos profetizaran. Entonces, el tema es ese: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, lenguas del Espíritu, lenguas angelicales, lengua con un idioma celestial que el enemigo no puede descifrar. Dice que hablamos con el Padre con palabras indecibles. En palabras indecibles, como diciendo, no se pueden decir, pero sin embargo el que tiene al Espíritu las dice. ¿Por qué? Porque hay uno que se las va a entender, pero el diablo, que no es omnisciente, no las puede entender, pero el Padre sí las puede entender. Entonces, esta palabra me gusta porque es el tiempo de la iglesia del Señor. Es el tiempo de cada uno de nosotros poder salir a la calle y poder decirle a todo el mundo que Cristo viene pronto, que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, que seamos llenos del Espíritu. Dios va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios no va a venir a buscar carteles, Dios no va a venir a buscar denominaciones, Dios no va a venir a buscar gente que es mejor que la otra. No. Dios va a venir a buscar una iglesia, no muchas denominaciones, una iglesia. La iglesia de Jesucristo en la tierra, que se desarrolló dentro de una denominación, está bien, pero es la iglesia de Jesús. Pero por muchos años nos hemos encargado de aniquilar, de trabajar en contra de la iglesia de Jesús, de matar a la iglesia de Jesús. Entonces, llenémonos del Espíritu, prediquemos el Evangelio y llenémonos del Espíritu. Y termino con esto: dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No significa que vamos a andar buscando serpientes para agarrarlas, provocando y tentando a Dios, pero el punto está que tenemos una promesa, que hay una serpiente maldita llamada diablo, serpiente antigua, Belcebú, como la quieren llamar, que en alguna medida, sin darnos cuenta, la vamos a tener en nuestras manos. Hoy tenemos cosas en nuestras manos que son peor que una serpiente. Hoy el mundo entero tiene un celular las 24 horas del día en sus manos que es peor que una serpiente. Porque ahí está la pornografía, está la maldad, está esto, está el otro, está el engaño, hay tantas cosas. Pero el que está lleno del Espíritu Santo, el que le ha creído a Dios, el que ha aceptado el desafío de Jesús para este tiempo, tomarán en las manos serpiente, y aun si bebieres cosa mortífera, si alguien quisiera hacerte daño, mire, aún de beber cosas mortíferas, hoy el sistema mundial, apóstol Hugo, está preparado y diseñado para matar a la humanidad. Hoy comemos, digerimos, bebemos cosas consagrada a los demonios, pactada al diablo, llena de cosas que son nocivas para el cuerpo humano. Por Exacto. eso que todo el negocio no le importa al otro. Papita frita, pero son plástico, líquidos, pero son no sé qué veneno tienen, conservantes que matan, son cancerígenos. Entonces, es el tiempo de la iglesia de Jesús de Nazaret. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero también nos deja el Señor una promesa: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay gente que está enferma y que necesitamos poner las manos. Necesitamos volver a los hospitales, necesitamos volver a los geriátricos, necesitamos volver a las cárceles, necesitamos volver a los lugares de enfermos, necesitamos poner nuestras manos sobre ellos, y en el nombre de Jesús van a sanar. Amén, claro que sí. Es tiempo de ese cumplimiento, esa palabra, y más en este momento en el cual no anda nadie afuera.
realmente es donde la iglesia se tiene que movilizar, porque realmente el poder de Dios está sobre cada uno de nosotros. Yo siguiendo el mensaje de predicar a toda criatura, yo pensé en un momentito, si cada uno de los hijos de Dios cambiara su estado de Facebook, de WhatsApp, de todas las redes que tiene, si cada uno viviera su teléfono en la manera que él vive en Cristo, ganaríamos el 10% de todos los contactos que tendríamos y sería algo desbordante. Totalmente, apóstol, totalmente. ¿Qué Ahora, así? ¿por qué no ganamos esos contactos? Porque nuestros estados dentro de las redes son igual que las de ellos. Y el Señor nos dice, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Y agarramos los teléfonos y seguimos viviendo como antes, porque no nos queremos parecer raros. Pero si el Señor nos dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, quiere decir que hay una vida diferente, no una vida religiosa, sino una vida diferente. Y ahí es cuando empezamos a predicar, ahí es cuando empezamos a orar por los enfermos y sanarán de esa enfermedad tan de avaricia, esa enfermedad de tanta envidia, de tanto egocentrismo, de tanta mentira, de tanto engaño. Es una enfermedad que está carcomiendo. Otra que el virus este que anda dando vuelta. Con lo que ha hecho el pecado en nosotros, en la humanidad, de la existencia, han muerto más gente, es incalculable. Sí, sí, pero es sí. tiempo, como dijo usted, es tiempo de empezar a predicar y sanar a todos esos enfermos. Totalmente, apóstol. Es así. Amén. Vamos a orar por la audiencia que recibió la Iglesia de Dios. Tenemos muchos conectados fuera de la provincia, en otras provincias están conectados también en el programa. O sea, el pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo, se está convocando a través de este programa porque es edificante para el pueblo, para la Iglesia. Trabajamos para la Iglesia, no trabajamos para una congregación. Lamentablemente no tenemos el anhelo de llenar un templo, porque en este momento, el otro día pensaba, justo vi a un consiervo que tenía un templo de 5.000 capacidad para 5.000 personas, y lo estaba haciendo en una plataforma que tenía 20 metros de ancho. Y dice, acá estoy mirando el auditorio vacío, capacidad de 5.000 personas. ¿De qué nos sirvió? Claro. Porque tenemos que estar trabajando en la calle. Está bueno para recibirlo y perfeccionarlo, está buenísimo, está bueno en todos los lugares. Pero la magnitud de la extensión del reino de Dios, no hay capacidad propietaria para almacenar a todos, y no alcanza los horarios del día para hacer reuniones para ministrar a todos. Exactamente. Como dijo usted, al que cree, y el que cree tiene que empezar a desarrollar esa gracia de Dios y empezar, ay no, porque yo no tengo el rótulo, no. Creí, Claro. y mi vida fue transformada. Y esa es la iglesia que hoy se tiene que estar moviendo, me parece. Sí, es así, apóstol. Pero bueno, vamos a creer en el nombre de Jesús. Amén. Que esto nos tiene que despertar, apóstol. Tiene que despertar a la iglesia. Un sacudón. Tiene que despertar un sacudón. Esto tiene que ganar al vecino. Y aquel que nosotros le decimos amigo, si se pierde, nos tiene que doler. Por eso dice que el que no creyere será condenado. ¿Cómo no me va a pasar algo adentro mío si yo sé que mi amigo que lo tengo en el contacto en el WhatsApp es condenado? Algo me tiene que mover adentro, ¿no es cierto? Porque dice que el que no creyere es condenado. Entonces, si el otro no creyó, yo tengo que preocuparme que el otro no creyó. Ahora, si no me preocupa, caigo en que me estoy insensibilizado. El Espíritu Santo no me está movilizando porque... Liberé la gracia. La gracia le ganó la liberalidad. O sea, soy libre, hago lo que quiero, no me muevo bajo los principios de la gracia, del llamado y del propósito. Y la Biblia dice que por gracia soy salvo. ¿No es cierto? Ahora, Entonces, la gracia tiene un costo. Sujeción, obediencia, enseñados unos a los otros, ¿no es cierto? Amonestarnos unos a los otros, cuidarnos.
Viste que yo el otro día con un consiervo decía, y esto nos toca a nosotros, el Señor Jesucristo en ningún momento se autodenominó apóstol, ¿viste? Se autodenominó, yo soy el buen pastor. Y si decimos que Cristo está en mí, tiene que estar, ¿por qué? Porque la iglesia tiene un corazón pastoral para cuidar, para proteger, para amar, para tener paciencia. Y es bueno toda la palabra que el Espíritu Santo dio a través suyo, que realmente tenemos que cumplir esta comisión sin mirar a quién. Totalmente. Oramos. Totalmente. Oramos, sí. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, junto a la vida de tu siervo, el apóstol y toda la audiencia, Señor, de este canal, de esta radio, aún de las redes, Señor, donde esta palabra llegue. Aquellos miles, Señor, que están mirando en esta hora, pero también los miles que alcanzarán mañana, pasado, la semana que viene, quién sabe en qué momento vas a mover el corazón, Señor, de algunos para que se encuentre con esta palabra, con este programa, Señor, y que pueda ser empoderado, pueda ser activado en su espíritu y saber y entender que la iglesia tuya, Padre mío, está puesta en esta tierra como una luz, como un faro. Dice tu palabra que somos luminares en el mundo, Señor, y que somos sal y luz de esta tierra y que tenemos un propósito, Señor. No éramos nadie, pero ahora somos en ti, somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tus siervos, Señor. Por gracia fuimos salvos, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Señor, yo te pido ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que levantes una iglesia predicadora, una iglesia ganadora de alma, una iglesia, Señor, que ore por la gente, que eche fuera los demonios, que ore por los enfermos, que abrace, Señor, el que está caído y lo levante, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Apóstol, ha sido una tremenda y grandísima bendición para nosotros, para la audiencia, para la iglesia de Jesucristo, haber tenido con nosotros en el programa. Y bueno, gracias. Que el Señor bendiga abundantemente con sabiduría y gracia a su vida, a su familia, la iglesia, la congregación y todo lo que está a la casa del hermano, que lo vaya haciendo con sus fuerzas. Gracias. Muchas gracias, apóstol. Muchas gracias por la invitación. Cariño grande para ustedes. Igualmente. Bien, de esta manera estamos llegando al final. Cada vez se nos achica más los tiempos, pero es para vos, para que realmente vos seas edificado, seas bendecido y vos vayas tomando un tilde diferente, porque realmente fue un precio muy carísimo que pagó Jesucristo por tu vida y por la mía, para que la tiremos a la borda y empecemos a pensar, porque no, porque yo lo pienso así, porque yo creo que así, porque están equivocados estos dos. Mirá, arreglate con el Señor, porque si tenés esos pensamientos, no vienen del Espíritu Santo, sino realmente no es que tengas que estar de acuerdo, pero no tampoco critiquemos ni despreciemos lo que Dios puso por su gracia en cada uno de los que le dio la salvación, como la tuya y como la de todo el mundo que nos rodea. Por eso que debemos trabajar uno, como fue Jesucristo y el Padre. Te bendigo con sanidades en el nombre de Jesús de Nazaret, por sus llagas, seas sano y seas libre de toda opresión, de toda amargura, de toda tristeza, de todo dolor, de toda depresión. Seas liberado ahora por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por tu tiempo, y nos volveremos a encontrar y a estar a través de estas frecuencias y de esta pantalla en otro espacio como este. Gracias.